Si quieres que vaya disminuyendo los temores en tu vida y tener paz interior, permite que Dios dirija tu vida. De esto y un poco más estaremos hablando en nuestro programa de hoy, la Escuela Sabática Práctica acerca de la vida de Josué. Estamos disfrutando de la quinta sesión, el quinto episodio acerca de la vida de Josué. Es un episodio que no vas a querer perderte y esperamos que puedas disfrutar. Y como en cada programa, vamos a tener una palabra de oración y a estudiar también el texto bíblico que nos da base a la lección de esta semana. Hoy con nosotros se encuentran nuevamente nuestros amigos Rodolfo Albir e Ismael Castillo, pastores con quien trabajamos juntos y tenemos el privilegio de compartir la charla del día de hoy. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos que nos das el privilegio de poder estudiar tu palabra. Permite que podamos aprender, que podamos poner en práctica los principios que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, ya sea que la tengas de forma física o en tu celular o en tu iPad, donde lo tengas, porque lo leas tú, no lo que dijeron, sino lo que yo leí. Josué capítulo 10, versículo 42. Josué 10, 42, te doy un par de segundos más para que lo encuentres, y dice de la siguiente manera. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias por acompañarnos en este programa nuevamente de la producción de Esperanza TV, Escuela Sabática Práctica. Hay cosas muy importantes para estudiar de la lección de esta semana, para repasar, pero recordemos que nuestro anhelo es que podamos ser prácticos en algunas aplicaciones personales. Y entonces te pregunto y nos preguntamos entre nosotros, ¿quién pelea tus batallas? A veces las queremos pelear solo nosotros y después nos quejamos cuando algo no sale bien o perdemos la batalla. Hoy vamos a estar descubriendo que cuando Dios pelea por nosotros, hay mejores y más constantes victorias que cuando nosotros tratamos de hacer las cosas solos y podemos asegurarnos que de esa manera hay un poquito más de tranquilidad porque ya toda la carga no está en nosotros. Y entonces quisiera introducir este repaso de la Escuela Sabática Práctica haciéndoles una pregunta para que puedan compartir con nuestra audiencia. ¿Cuál es el lugar de Dios en nuestras luchas espirituales? Vamos a empezar porque hay batallas de todo tipo, pero vamos a empezar por las batallas espirituales. Fíjate, Osvaldo, que a nosotros ya de entrada volvemos esa tendencia negativa, ¿no? Oímos batallas, oímos guerras, ¿no? Peleas, ¿no? Luchas, pero tenemos que reconocer que eso es la vida. La vida está llena de batallas, la vida está llena de desafíos. Así que entre más rápido lo reconozcamos, mejor vamos a estar, ¿verdad? Ya tranquilos, sabemos que la vida tiene batallas. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el papel de Dios? ¿Qué papel juega Dios en nuestras batallas espirituales? Pues a mí me da mucho gusto informarles que Dios no es imparcial. No, Dios está contigo, Dios está con nosotros, Dios está de nuestra parte en nuestras luchas espirituales. Y fíjense que hay algo aquí que pareciera contradictorio, ¿no? Porque a medida que estudiamos no solamente el libro de Josué, sino la historia del pueblo de Israel, pues hay ocasiones donde Dios también se pone en contra de Israel. Y aún a través de otras naciones. Wow. Pero no te olvides, aún en esas circunstancias, Dios está de parte de su pueblo. La verdad es que es una cosa muy difícil
deshacerse de la presencia de Dios. Quizás sería, si lo mirarías como un objetivo, el objetivo más difícil en la vida es deshacernos de la presencia de Dios. Dios está con nosotros y pelea tus batallas y nuestras batallas. Es decir, que no se mantiene al margen o no ignora las circunstancias por las que estamos pasando. Él quiere participar activamente. Me encantó esa idea. Y entonces, ¿por qué sería necesario o esencial reconocer que a la vez que Él está participando activamente en las batallas, la victoria, entonces, sobre las peleas y las batallas personales, las batallas espirituales, viene del Señor y no de nuestras fuerzas humanas? ¿Por qué es importante y esencial reconocer o entender esta dinámica? Yo creo que es muy importante porque de alguna u otra forma hay que sacarnos de en medio. Y me refiero nuevamente al ego, lo he mencionado en estudios anteriores. Porque el ego es justamente, para mí, es tal vez la manifestación del pecado, donde de ahí surge la mayoría, si no es que todas, nuestras actitudes contraproducentes. Así que reconocer implica, es un acto de decir, ok, no soy yo. Sin embargo, quiero hacer referencia a dos pasajes de aquí. Uno que se encuentra el versículo que leí al principio de este diálogo, donde hace mención en el Josué 10:42 de que Dios pelea por Israel. Pero si vamos al capítulo 11, versículo 16, llama la atención porque ahí es donde puede haber la confusión. Dice, tomó pues Josué toda aquella tierra. Es decir, o fue Josué quien la tomó, o fue Dios quien peleó. Y el asunto es de que ambas son reales, ambas son verdaderas. Y en nuestras vidas espirituales, Dios pelea por nosotros, pero también la victoria a cierto punto también es nuestra. Hay sacrificios, hay luchas mentales, hay caerse de rodillas, hay que esforzarse, pero en esa dinámica, el ego comienza a tomar control y comienza a convencernos del versículo 16 del capítulo 11 y decirnos, es que yo lo hice. Y bueno, aquí en el mismo pasaje, en la misma historia, capítulos anteriores, vemos cuando Josué avanzó hacia la ciudad de Ai y resulta que las cosas no surgieron como estaba planeado porque habían actuado fuera de la protección o fuera de la directriz de parte de Dios. Así que creo que el reconocer es muy importante porque es una forma de sacarnos de en medio. Qué lindo. Como vos decías, entonces es Dios interviniendo, es mi victoria, pero viene de Él. Sí. No se obtuvo porque la mayor parte la hice yo. Y en esto hay un ejemplo. Me encantó esa idea. Y sin embargo, de nuevo, hay una constante tentación. O desliz humano en atribuirnos los logros, atribuirnos las victorias, los alcances de nuestra vida y no reconocer la fuente divina de quien viene esa habilidad. Y eso es peligroso, ¿no? Sí, y es una tendencia natural. Y una vez más, queremos recalcar eso, reconocer que hay una tendencia natural, que si tú sientes esa tentación no es porque tú eres diferente, no, eres un ser humano y es natural eso, pero es peligroso, es peligroso. Ahorita que Ismael decía, cuando las escrituras dice Josué conquistó, no, el pueblo de Israel, eso es verdad, es verdad. Dios conquistó, también es verdad. O sea, las dos declaraciones son verdad, sí. Pero una de ellas dos es más fundamental. Y eso es lo importante, ¿ves? Dos cosas pueden ser verdad, pero una es más fundamental. Y yo creo que inclusive cuando le damos más peso a una que la otra, es cuando comenzamos a desbalancear, porque también podemos tomar actitudes muy pasivas donde pues que Dios se encargue. Yo no hago nada. Yo no hago nada. Aunque vamos a ver un momento más la declaración de que hay que quedarse quietos y tal vez lo vamos a discutir un poquito más. Pero creo que platicábamos unas cuantas, no recuerdo cuándo fue que platicamos acerca de la fórmula. Creo que fue en la primera lección. Que para que exista uno tiene que ver la otra. Y ambas forman parte de una fórmula. Creo yo que cuando empezamos a darle énfasis a una por sobre la otra, comenzamos a creernos
una historia que hemos confeccionado nosotros mismos, es cuando comenzamos a desviar nuestro camino. Sí, y también el otro peligro que vemos cuando nos atribuimos nosotros los logros es que nos convertimos en dioses, ¿ves? Parecía ser escandaloso esto, ¿no? Porque dicen, no. Pero, sí, nos ponemos en lugar de Dios, nos convertimos en dioses. Y uno de los mandamientos, y hemos estudiado, ¿no? Que Dios dijo, tienes que escuchar mis leyes, es no tener otros dioses. Sí. Y a veces lo vemos como algo externo, pero ojo, porque aquí, atribuyéndonos nosotros el éxito, los logros, sin darle crédito a Dios, ¿verdad? Sin decir todo lo que tengo es porque Dios me lo ha dado, todo lo que he logrado es porque Dios me lo ha dado. Nosotros nos estamos haciendo dioses pequeños, pero dioses, ¿no? Y eso es quebrantar la ley, quebrantar los mandamientos del Señor. Sí, yo estaba pensando justamente lo que estás mencionando ahorita. ¿Cuántas veces nosotros hacemos, en lugar de nosotros ser creados a la imagen de Dios, hacemos un Dios a nuestra imagen para después adorarlo? Es decir, sí, es lo que me gusta, esos son mis logros, es lo que yo soy capaz, y entonces reduzco a Dios a esa perspectiva mía y entonces adoro y obligo a los demás a adorar ese Dios que yo creé. Así que sí, salirnos del medio es vital. Es muy importante. Claro, en cierto contexto, no debemos sentirnos mal si llegamos a casa y le decimos a nuestra esposa o a nuestro esposo, gracias a Dios conseguí una promoción. Uh-huh. El asunto es que lo dejemos ahí, sí. ¿No es así? Sería lindo, en ese reconocimiento sincero, en este contexto, conseguí una promoción gracias a Dios. Si no fuera porque Dios me dio energía y sabiduría, tal vez no lo hubiera tenido. Entonces nosotros accedemos a nuestra parte, conseguí una promoción, ¡wow! ¡Qué lindo! Pero fue gracias a Dios. El asunto es que a veces usamos ese gracias a Dios o por la gracia de Dios livianamente, sí. Y con nuestros actos borramos esa frase. Con nuestras actitudes borramos esa frase. Por eso yo decía, es fundamental. No quiere decir que lo otro no se hará, pero que esto es fundamental. Yo recuerdo, mi papá tenía un amigo y este caballero pues tenía dinero, tenía un negocio y siempre, él no fue educado en las cosas del Señor, ¿no? Entonces él siempre decía, mi Dios es esto, y hacía sus brazos o hacía así, ¿no? La seña del sudor de que trabajaba. Pero si nosotros hacemos preguntas fundamentales, ¿no? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te da la habilidad de pensar para hacer buenos negocios? Pues todo apunta a Dios. O sea, la respuesta de todo eso va a ser Dios. Ahora, Dios es tan lindo, y Dios es tan lindo y tan bueno, que nos dice, ustedes son colaboradores conmigo, ¿no? Uh-huh. Y qué bien, gracias al Señor. Eso es parte de la gracia abundante de Dios. Pero fundamentalmente, nunca olvidemos, tenemos que reconocer todo, absolutamente todo viene de Dios. Qué lindo, qué lindo. Ismael recién mencionaba el incidente, la instrucción de estar quietos. ¿Cómo nos cuesta a veces? ¿Cómo se aplicaría ese principio para que nosotros como el pueblo de Israel veamos la salvación del Señor? ¿Cómo aplicamos este principio a los desafíos diarios, a algunas situaciones diarias que se puedan presentar? Voy a quedar un poquito mal, así que me disculpo de entrada, porque no tengo resuelto eso todavía. Estoy tratando de resolverlo, porque también leemos en el libro de Santiago que la fe sin obras es muerta. Uh-huh. Entonces, ¿cuándo actuar y cuándo no actuar? Y voy a tratar de hacer una explicación tal vez muy chata, muy limitada. Nosotros trabajamos, especialmente nosotros, pero todo de alguna forma podemos asociarnos o entender o sentirnos incluidos en lo que voy a compartir. Mi línea de trabajo es una línea donde entendemos de que Dios me hizo un llamado. Así es. Pero ¿cuándo es mi llamado y cuándo es mi deseo? Uh-huh. Y yo le tengo mucho miedo a eso. Cuando se presenta la oportunidad de algún proyecto, alguna posición diferente en mi trabajo,
cuando estaba en las iglesias y el pastor Rigachi me llamaba para moverme a otra iglesia o para darme una iglesia, ¿cuánto es lo que yo deseo? ¿Cuánto es lo que Dios quiere? Y en lo particular, estar quieto implica, yo hice un trato con Dios, decirle, Dios, yo voy a confiar en el proceso y yo tengo que sentir paz. Y si es tu voluntad, entonces las cosas se van a dar. Si no es tu voluntad, las cosas no se van a dar. Entonces, ese para mí es el quedarme quieto. No implica que de repente uno tiene que compartir su hoja de vida, su resumen, o tener que hacer una entrevista. No implica, eso es parte no significa que no estoy quieto. Estoy en un proceso normal en la cultura donde vivimos, donde se puede asignar una posición u otra. Sin embargo, en mi entender, repito, muy limitado, el estar quieto es decir, ok, Dios, yo voy a entrar al proceso, pero eres tú el que va a decidir, y yo voy a estar al pendiente pasivo, esperando de alguna forma que tú indiques cuál es el camino que debo hacer. Entiendo que no respondí, pero hice un esfuerzo. No, yo creo que es bien interesante lo que Ismael está mencionando, porque esa quietud también yo no la entiendo como pasiva, absolutamente. Como sentarse a ver Netflix. Sí, porque, exacto, y tú mencionaste en otro estudio que a veces nuestra manera de pensar, y que ha invadido también nuestra manera cristiana de pensar, es muy basada en filosofía griega, ¿no? Que es esto o lo otro, ¿no? Y es los dos, ¿sí me explico? O sea, la quietud es tener fe, pero la fe no es pasiva. O sea, creer en Dios es algo activo, ¿no? Pero es ver cómo Dios va a hacer sus milagros sin yo intervenir. Por ejemplo, estar quieto es darle crédito a Dios. Para mí eso es estar quieto también. Cuando estoy inquieto es cuando yo estoy dando crédito y no he hecho nada. O sea, porque honestamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Pero esta quietud, yo estoy de acuerdo, Ismael. Yo no creo que excusa no prepararme, no estudiar algo, por ejemplo, no tratar de hacerme experto en una habilidad. Yo siento que la quietud es más darle el crédito absoluto a Dios. Amén, amén. Bueno, y de hecho, también a veces el estar quieto podría implicar respetar los atributos divinos, porque Sí, claro. a veces nos metemos a tratar de hacer cosas o decir cosas que no nos corresponden. Yo sé por qué hiciste esto. Sí. Eso le corresponde a Dios. Él sabe el corazón, yo no sé. Sí. Entonces ahí yo tengo que abstenerme de estar prejuzgando o imaginando o asumiendo lo que realmente no sé, no me corresponde, no es parte. A veces nosotros queremos tener el control de una congregación o de una iglesia y aún de mi familia, cuando en realidad Dios quiere estar en el timón, en el control. Y hay cosas que tengo que dejarle a Él y hay cosas en las que tengo que participar. Y yo creo que también el enemigo es muy hábil en confundir esa línea para que nosotros nos metamos en lo que no nos debemos meter y en lo que nos tenemos que meter no lo hacemos. Sí, sí. Por ejemplo, nosotros somos muy fáciles para determinar los errores de otros. Oh, sí. Pero cuando se trata de, con una introspección sincera, reconocer mis errores, nos cuesta una barbaridad. Así es. Sí, es que siempre esperamos la misericordia para mí y la justicia para los demás. Esa es parte. Pero, ¿sabe? Es que Satanás sabe que nuestra debilidad, y nuevamente tal vez haré mucha referencia a este punto, es el egoísmo. Muy fácil nos mueven de carril, muy fácil nos sacan de ruta. Por eso es algo que tenemos que estar conscientes, constantemente recordándonos que no somos nosotros, porque nuestra actitud natural es suponer que somos nosotros. Lo que nos está pidiendo el texto, lo que estamos viendo aquí, es antinatural. No es humano darle el crédito a alguien más. Lo humano es darme el crédito a mí. Así que por eso se requiere la intervención divina para ayudarnos a entender de que lo que yo estoy haciendo, o mis logros, si le pueden llamar logros, o lo que ya ha avanzado en mi carrera y lo que ha impactado en otros lugares, no es por mí. Y tengo que recordármelos porque lo natural, lo humanamente natural, es pensar que soy yo. A mí me gustó mucho eso de reconocer límites, nuestros límites. Y el ejemplo que diste es bien claro.
tenemos una tendencia natural a creer que sabemos las intenciones de las personas. Y quería aprovechar porque en el libro de Job es Satanás el que cree que él sabe las intenciones de Job. Yo sé por qué te adora. Y Dios le dice, no, tú no sabes, ¿verdad? Y le prueba a través del libro que Satanás estaba equivocado en realidad. Entonces, es algo que nos debería dar miedo, ¿Por qué? Cuando decimos, yo sé por qué lo hiciste, es una actitud satánica. Imagínate, es algo serio, ¿no? Entonces, me gusta esa perspectiva, que parte de estar quieto es saber nuestras limitaciones y dejar a Dios que sea Dios. En la lección de esta semana hay un tema delicado y controvertido en el contexto de las batallas que tuvo que librar el pueblo de Dios, dirigido por su líder Josué. Y difícilmente agotaríamos un tema así, no vamos a entrar un poquito en eso, pero ¿cuál fue el objetivo en el contexto del establecimiento de la justicia y de la paz en esa tierra que ellos debieran poseer y cómo lo contextualizamos a nuestras situaciones? Sí, o sea, el objetivo de Dios siempre ha sido, no vamos a decir en las guerras, pero siempre en la guerra, porque la vida, dijimos, es una tremenda lucha y lo que estaba enfrentando Josué y el pueblo era lucha. Pero el objetivo es bien consistente en las Escrituras. Dios quiere establecer paz y justicia. Paz y justicia. ¿Por qué? Porque esas dos cosas fueron afectadas con el pecado, ¿verdad? Y desde el cielo y se transporta aquí en la tierra, la paz y la injusticia ahora prevalecen por causa del pecado. Y el objetivo de Dios siempre es establecer paz y también justicia. No solamente cuando Él regrese, claro, ese va a ser el objetivo final, pero aquí, presentemente, hoy, en el presente, quiere establecer primeramente la paz y la justicia en tu corazón. Si en estos momentos tú tienes alguna guerra, algunos conflictos en tu corazón, recuerda, Dios quiere establecer paz y justicia en tu corazón, en tu vida. ¿Para qué? Para que después tú también seas una fuente de paz y de justicia, ¿verdad? Que tú también actúes como Dios actúa. Y tal vez, antes de un pensamiento de conclusión, como frase que quisiéramos dejar en nuestros corazones y en tu corazón, es entender, aceptar y disfrutar que cuando Dios pelea por ti, la victoria está asegurada. Pablo dice, cuando Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando decimos la victoria asegurada, no necesariamente estamos hablando de la victoria sobre una enfermedad o la victoria sobre una crisis financiera, porque a veces nos vamos a pensar, bueno, si Dios pelea, me voy a sanar, y si Dios pelea, voy a superar esta deuda, y si Dios pelea, no solo o necesariamente en esos términos, aunque Dios quiere que prosperemos y salgamos adelante y darnos victorias en esas áreas, pero está hablando en los términos también de las victorias espirituales y en los términos de la redención. Y es lindo entender que ese es el objetivo final de Dios, porque si finalmente yo obtengo victorias en mi vida personal durante el tiempo que vivo en esta tierra consistentemente, pero me pierdo la eternidad por determinada situación, pues ¿cuál fue la victoria en términos esenciales? Y tristemente en la historia bíblica vemos algunos casos así, a veces en las situaciones personales. Ahora, trayéndolo a mí, o a nosotros personalmente en este contexto, ¿qué necesitaríamos desarraigar de nuestras actitudes o de nuestro carácter para unirnos al plan de Dios de darnos la victoria? ¿Qué sería? Sí, bueno, lo he dicho muchas veces, el egoísmo. En inglés me gusta porque es selfish, selfless. Uh-huh. El self está el elemento ahí, selfish, selfless. En español sería el egoísmo y el altruismo, tal vez. Creo yo que cuando uno ve en la Biblia, actitudes humanas son egoístas. Cuando uno ve actitudes divinas, son altruistas. Inclusive, cuando vemos la regla de oro, por ejemplo, la regla de oro ya existía antes de Jesús. Jesús no inventó la regla de oro, pero antes de Jesús era no hagas con otros lo que no quieras que te hagan.
una actitud egoísta. No me meto contigo, tú no te metes conmigo. Pero Jesús viene y le da el toque divino. Sí. Haz con otros lo que quieras que hagan contigo. Entonces, creo yo que la presencia de Cristo en el corazón se va marcando por un alejamiento del egoísmo y un acercamiento al altruismo. Qué bien. Fíjate que una de las cosas que vemos en el libro de Josué es que podríamos decir el objetivo era que ellos conquistaran tierra, ¿no? Que conquistaran a otras naciones. Pero no, Dios quería que ellos establecieran paz y justicia en esas naciones. Amén. A veces nosotros podemos confundir lo que Dios quiere hacer, que tenga dinero, que tenga una posición de influencia. No, lo que Él quiere es que tú seas un agente de paz y de justicia, lindo, como el pueblo de Israel tenía que serlo. Es cierto. Qué lindo es que podemos en ese contexto entender que cuando permitimos que Dios vaya adelante, que Él tome la iniciativa, que Él nos instruya, nos dirija, nos dé orientaciones, no hay enemigo sobre nosotros que pueda prevalecer, porque Él está peleando con nosotros y por nosotros. Y dedicar nuestra vida a asegurarnos que nosotros estamos bajo sus alas, que nosotros estamos bajo su protección, que nosotros estamos bajo su cuidado, que nosotros estamos bajo su voluntad, obedeciendo sus caminos. Y quiero animarte a que sigas conectado con estas preciosas lecciones del libro de Josué. Y recuerda, canta con entusiasmo, danos la fe como Josué. Y disfruta enseñando también este canto entre tus familiares y amigos. Que Dios nos bendiga, nos vemos en la próxima oportunidad. Me esforzaré y seré valiente, porque vas conmigo, nada temeré. Tú cumplirás todas tus promesas, porque eres fiel, la victoria me darás.